Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes este 20 de septiembre de 2022. Como todos los días, siempre estamos acá en Cuarto Poder a través de las frecuencias de Radio Globo que se distribuyen a lo largo y ancho del país. También se restableció la conexión a internet, Ronald. No, ¿verdad? Bueno, qué lástima. En este momento pues están dándole mantenimiento al servicio de internet. Ya está. Ah, bueno, qué bien, nos alegra enormemente. Bueno, para la gente que nos esté escuchando fuera del país, les recordamos que ya nos puede sintonizar a través de Tuning Radio, Simple Radio o RadioGloboHonduras.com para que podamos estar acá pues en una amplia conversación sobre los temas que siempre marcan agenda en el país. Ya está listo don Ronald López, Ana Godoy en la producción, también Cristian Maradiaga en las redes sociales y en los estudios de Globo TV. Don Carlos López, ¿cómo se encuentra esta tarde? Veo que anda protegido porque estaba viendo afuera que va a ser un gran tormentón, porque ayer fue un gran tormentón lo que hubo en Tegucigalpa. Muy buenas tardes, Brian Flores. Carlos Paz López. Don Carlos Paz López. Carlos Paz. Sí, ¿cómo le dije? Carlos López. Ah, no, Carlos Paz López, es que el compañero Carlos López. Una coincidencia con el colega. Sí. No, Carlos López, Carlos Paz, disculpe, tiene razón. Don Carlos Paz López. Paz. Ya está aquí. Ya lo veo que anda. Me estoy abrigando porque no me puedo mejorar del pecho. Uy. Y de paso le dije que tengo amigos ahí en la zona de cero. Sí, hombre. En la zona del desastre, pues la lluvia. Y creo que también el aire acondicionado pues me afecta y por eso también vengo abrigado por el aire acondicionado. Sí, es mejor, más vale prevenir. Sí, y a la edad también va uno igual que los cipotes ya viejos, todo le hace daño, entonces las lluvias me hacen daño también porque de ahí me provino de una tormenta que solo fue como unos 20 metros que me tocó mojarme, pero de ahí aparecía con el pecho tosijoso. Uy, hombre. Usted conoce a Manuel Zelaya Rosales, está de cumpleaños. Sí, hoy está de cumpleaños el asesor presidencial. Expresidente de la República, don Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido Libertad y Refundación Libre y asesor presidencial. ¿Cuántos? 70 años. 70 años. Tenía, hace como 13 años tenía 59, yo creo que llegó a los 70. Sí. Recuerde que en el 2009 celebró el cumpleaños asilado en la Embajada de Brasil. Sí, recordamos, un 20 de septiembre, precisamente un 20 de septiembre de 2009. Ingresaba Manuel Zelaya a Honduras burlando la inteligencia del Estado en aquel momento, controlado por la dictadura de Roberto Micheletti. Romeo Vázquez Velázquez. Solo él se la cree, que dice que él sabía que había ingresado. Bueno, si sabía que había ingresado, entonces ¿por qué no se anticipó a los hechos? O sea, bueno, pero eso es historia, no hay que olvidar, hay que seguir hacia adelante, pero sin olvidar el pasado. Y hoy, pues, obviamente, de don Manuel Zelaya, arriba a otro aniversario más de vida. Así que está en sus T5, como decimos popularmente, y se ha sido fuertemente felicitado hoy don Manuel Zelaya, me imagino. Visto en las redes enormemente. Sí. Enormemente. Felicidades, comandante Zelaya. Saludos a don Manuel Zelaya, que está asesor presidencial. Hasta ahora le ha cumplido al pueblo. Después del golpe de Estado se comprometió en que lo llevaría al poder, a libre, y pues lo tiene en el poder, aunque sea en alianza, en ajustes, pero doña Xiomara Castro, su esposa, es presidente de Honduras. Sí, es la presidenta y bueno, y no se puede en el Congreso, aunque no con el poder de decisión. No, lastimosamente no, pues porque, bueno, al final ocurrieron cosas y entonces el Congreso está como está en la actualidad. No obstante, nadie puede negar el liderazgo, nadie puede negar la capacidad política que adquirió en los últimos años Manuel Zelaya, y hoy por hoy es uno de los hombres más influyentes que hay en el país. Una persona que es muy popular. Hemos observado fotos. Bueno, el viernes pasado estuvo ahí en el Estadio Nacional, en medio de la multitud, como si nada. Pues. Y participó en la movilización desde el Boulevard Morazán. Sí. Es cierto que anda a guardaespaldas como 4, pero siempre los han dado. Los que caminan o no se involucran con el pueblo, que ahí en el Boulevard Morazán andaba el barrio. Sí, ahí andaba la gente popular, pues. Sí. Los sindicalistas y el barrio. Sí, ahí andaban. No, y la vez pasada vi una imagen de Manuel Zelaya, no me recuerdo, fue en el Atlántico,
se paró en un lugar en la calle de La Ceiba, se bajó, compró un elote y se lo comió en medio de la gente. Sí. O sea, una persona bastante popular, alguien pues que elevó su figura a un liderazgo. Nadie puede negar su liderazgo, independientemente se le critique o no se le critique, pero es un líder. Es un líder y eso nadie lo puede negar. Incidentes en el país, don Manuel Zelaya. Hace sorpresa, que cumpla muchos años más. Entramos a la temática, Brian. Bueno, ya ha pasado los saludos y las felicitaciones. Hay que ocuparnos, sí. Dejemos el protocolo y a lo que nos tiene acá. Bueno, miren, hay un tema que queremos abordar esta tarde precisamente y es que prosiguen las prácticas violatorias a derechos humanos en la Policía Nacional. Miren, don Carlos, en la mañana que estábamos dialogando, don Carlos dijo algo que no deja de tener razón, y es que la policía siempre va a tener una vocación netamente militarista, y si nosotros hacemos un poco de memoria, es por el pasado reciente de la fuerza pública. Recuerden que la policía estuvo hasta finales de la década de 1990 adscrita a las Fuerzas Armadas. Entonces, en aquel momento era la Fuerza de Seguridad Pública. Luego, con la intervención que hizo el ahora fallecido presidente Carlos Roberto Reina, se consideraba que iba a haber una policía de carácter netamente civil, una policía más democrática, una policía abierta a la sociedad, una policía que iba a perseguir y a reprimir el delito. Pues hasta el momento, si bien han habido algunos avances, no se pueden negar los avances que han habido a lo interno de la Policía Nacional, pero también se han registrado hechos lamentables, hechos nefastos. Y también a esto tiene que agregarle usted otros componentes que son de carácter político, como el proceso de depuración, que al final pues se terminó convirtiendo en una purga dentro de la Policía Nacional, la desaparición de algunas unidades, por ejemplo como el Comando Cobras, que en este gobierno se retomó, entre tantas cosas. Pero ¿cuál es el denominador común de todo esto que hemos hablado? Es la formación que recibe el policía. Es una formación militarista, es una formación que es casi similar a la que reciben los carabineros de Chile. Entonces, los carabineros de Chile es una policía altamente represiva, una de las más represivas que hay en el mundo. De ahí viene una persona que es intolerante a la crítica. Pero bueno, no es tanto ese el asunto, sino el detalle, don Carlos, es que en este momento seguimos viendo prácticas dentro de la policía y que el clímax, o mejor dicho, el punto de inflexión se suscitó hace algunas 2 semanas cuando un grupo de personas ingresaron a la Academia Nacional de Policía, a la ANAPO, en el Departamento de La Paz, y por ahí pues hay versiones de que se dicen, o sea, son versiones, algunas pues fueron descartadas. Por ejemplo, se habla de que en algún momento hubo... ocurrió un incidente en el cual pues dos agentes, aspirantes agentes o oficiales murieron preliminarmente. Ayer se reportó la muerte de un médico que aspiraba a ser oficial auxiliar dentro de la Policía Nacional. Y entre tantas cosas hay muchas suspicacias, han ido surgiendo muchas interrogantes, pero las autoridades están obligadas al fin y al cabo, don Carlos, a evacuar este asunto. Todos admitimos que la capacitación física del policía, del militar, tiene que ser extrema, porque es sometido a jornadas extenuantes y peligrosas. Quizás una resistencia física que el dolor solo se pueda contrarrestar con el alma, con el espíritu y coraje, como dicen ellos mismos. Pero que las personas mueran en ese ejercicio no se logra entender, ni han sido suficientes las explicaciones. Y sobre ello pues tenemos ya a uno de nuestros invitados, don Hugo Maldonado. Y también me dice que ya está el comisionado en situación de retiro, Osorio. Don Hugo Maldonado, ¿a qué tipo de entrenamiento es sometido el policía en formación, y en este caso que eran administrativos? Y también me llama la atención las edades, porque una de las personas fallecidas, lamentablemente, tenía 34 años. Buenas tardes y gracias por compartir
con nuestra audiencia Cuarto Poder Radio Globo, don Hugo. Muchas gracias, un gusto saludarles, amigos. Un saludo al pueblo hondureño. Y qué decir, mi amigo Carlos y su compañero ahí en cabina. Brian Flores. Creo que lamentar es muy poco. Solidarizarnos con los familiares también es muy poco. Creo que ahí tenía un rótulo usted que mostraban los familiares de las víctimas que decía: queremos justicia. Ahí está, queremos justicia. Ahí está también la señora viceministra y una fotografía en donde un joven se desploma por el gas lacrimógeno al que son sometidos algunos aspirantes de la academia policial. Creo que más que esto es hacer un replanteamiento en materia de derechos humanos a la Academia Nacional de Policía, y que este es el momento oportuno. Lamentablemente tuvo que haber muerto un licenciado en sistemas, un abogado de profesión y un médico de profesión salidos de la universidad para prestar sus servicios al Ministerio de Seguridad. Por aquello de tener sueños, por aquello de tener ganas de salir adelante, se enlistan para que dentro de 4 meses tener un rango también y poder aspirar a tener un mejor salario al interior del mismo Ministerio de Seguridad. Le recomiendan a los jóvenes que se enlisten y no hay problema, y así fue. El problema, me parece a mí, que es que en términos de 6 horas, ellos llegan a las 8 de la mañana y en términos 8 y más 6 serían 14 horas, 2, 3 de la tarde, ya estaban rumbo a los hospitales de La Paz y rumbo al hospital de Comayagua. Esto significa que le bastaron 6 horas para quitarle la vida prácticamente a estos jóvenes. Ahí vienen los niños bonitos de la Secretaría de Seguridad. Me mencionan a mí en los mensajes que nos mandaron, en los videos que nos enviaron. Hay que meterles trole, hay que hacer que estos se hagan hombrecitos, dijeron algunos de los muchachos que se encargaron del grupo, a tal extremo que la situación como que fue extenuante. No hubo la charla de bienvenida, no hubo el acojamiento, miren, aquí estamos, van a ser sus cuartos, la situación de recibir su entrenamiento va a ser de tales horas a tales horas, y de tales horas van a tener las charlas sobre la situación policial, y les bastó 6 horas para querer meter a estos aspirantes el abecedario policial, o con la intención de que el día de mañana agarraran sus maletas de regreso y regresaran a sus casas. Todos ellos cargados con ilusiones, todos ellos cargados con diferentes emociones, sueños, etcétera, porque querían mejorar su condición laboral al interior del Ministerio de Seguridad. Ellos no iban a cubrir calles, ellos no iban a hacer operativos, ellos iban porque el abogado estaba asignado en Santa Rosa de Copán, el licenciado en sistemas estaba asignado a telemática, y el médico estaba prestando sus servicios para recibir a quienes tuvieran cualquier dolencia al interior de las clínicas de el Ministerio de Seguridad. Lamentablemente 3 perdieron la vida, no voluntariamente, sino a lo que se dio al interior de la ANAPO. Los instructores no sabemos qué les dieron, si los envenenaron, como dice la viceministra, o tomaron muchas bebidas energizantes, o la alimentación, o tomaron mucha agua. ¿A dónde habrá visto usted que por tomar mucha agua vino una intoxicación?
o por comer mucho vino y se extenuó su aparato digestivo. Cuando la comida, la alimentación en esos centros de adiestramiento policial o militar, hasta se pueden contar los frijolitos que les dan, etcétera. Todo es medido. Le digo yo porque he estado al interior de los centros y he comido la comida que ellos comen. La verdad es de que solo nos queda una situación de seguir pidiendo a través de medios como el Cuarto Poder este espacio y decirles que desde el Comité de Derechos Humanos estamos pidiendo justicia también. Estamos pidiendo que releven todo el personal de la Academia Policial, que se revise por técnicos especializados en la materia la currícula con la cual se forman los policías que nos vienen a dar seguridad pública a nosotros los hondureños. Necesitamos que el muchacho, la muchacha que va a querer enfilarse en las filas del Ministerio de Seguridad, que por lo menos sea pasado por el médico respectivo y que pueda verse la idoneidad y que se respeten los derechos y garantías, compañero Carlos. Los instructores habían sido seleccionados, imagino, con anticipación, pero también Brian Flores. Ahora, una consulta, bueno, también nos acompaña en la línea a esta hora de la tarde Carlos Sierra. Él es un reconocido defensor de derechos humanos, de hecho él forma parte del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos. Carlos, un gusto saludarlo en Cuarto Poder y de inmediato es bueno preguntarle al final si acá en la policía con esto que ocurrió se puede observar si hubo violación a derechos humanos a su juicio. Buenas tardes a todos y todas, tanto en cabina, en Zoom y a la audiencia que escuchamos a esta hora Cuarto Poder. Bueno, de antemano decir que en efecto hay una potencial violación a derechos humanos en esta situación, ¿no? La cual debe investigarse en diferentes niveles. Y aquí sí quisiera mencionarlo como tal, porque es importante que tanto el hecho como tal, o los hechos que han estado ocurriendo en la Academia de Policía, pero también que las autoridades de la Secretaría de Seguridad avalen que este tipo de procedimientos se vean como normales, también es tendencioso a una violación de derechos humanos. Entonces, quisiera dar esos dos elementos. Y un tercer elemento, y reitero, que debe de investigarse a profundidad, porque hay una cadena así como hay una cadena de mando, hay una cadena de responsabilidades en diferentes ámbitos y en diferentes elementos. Los familiares de las personas estarían en su completo derecho, acompañadas por cualquier organización de derechos humanos o sin el acompañamiento incluso, de exigir una investigación a profundidad para primero esclarecer qué fue precisamente lo que pasó y si hubo negligencia, responsabilidad, adquisiencia. En cuanto a autoridades, debe investigarse y, reitero, puede ser una violación a derechos humanos que el Estado de Honduras deberá en primer lugar, reconocer y en segundo lugar, reparar, en este caso, a los familiares que serían las víctimas, ¿no? Eso inicialmente con su pregunta, entrando en la temática, ¿no? Estimados amigos, Hugo Maldonado y don Carlos Sierra, con su permiso vamos a cumplir, Ronald, una brevísima. ¿Está don Leandro Osorio? Sí, bueno, le damos la bienvenida. Antes de ir a la PAX, entonces, compañeros en estudio, le damos la bienvenida también al comisionado en situación de retiro, Leandro Osorio. ¿Qué tipo de entrenamiento, comisionado, se le da a la policía y en este caso a los que van a participar o aspirantes a campos o cargos administrativos? Buenas tardes, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder. Buenas tardes, licenciado
Carlos Paz, licenciado Brian Flores y al licenciado Maldonado y otro amigo también de Derechos Humanos. En efecto, en 46 años de vida que tiene la Academia Nacional de Policía en formar policías o oficiales de policía, pues se ha dado un hecho sui generis, un hecho que lamentamos todos, y definitivamente que las condolencias mías y de todo el pueblo ucraniano para los 3 aspirantes oficiales que murieron, ¿verdad? La verdad que hay muchas preguntas que se pueden hacer. Este grupo es un grupo que se iba a formar para hacer labores administrativas, no para hacer labores operativas. Entonces, el adestramiento o el periodo de formación para ellos es una formación básica, es una formación que no requiere esfuerzo físico, que no requiere si hubo gas lacrimógeno. Para este tipo de instrucción o ese tipo de adiestramiento no es necesario ese tipo de instrucción, porque son administrativos, y considero que las personas que fueron llamadas para formar parte de este grupo son personas que ya muchos de ellos están arriba de los 30 años, y ya eso pues, es necesario otro tipo de formación, como también tengo entendido que muchos de los oficiales, de los aspirantes a oficiales en este grupo, fueron personas que no pasaron el proceso de reclutamiento, sino que llegaron por amistades. Eso sin saber la patología, sin saber los tipos de patologías que pudieran tener. Entonces, en otras palabras, el esfuerzo físico que tienen este grupo, que solo iban a estar 3 meses, es mínimo, es lo más mínimo. Ellos solo iban prácticamente a empaparse de la forma, de la formación que en diferentes profesiones iban a actuar en la Policía Nacional o en el país, y no requería de un adiestramiento, porque el adiestramiento para los oficiales operativos es diferente a este adiestramiento o a este periodo de formación a cadetes que iban a ser administrativos en todo el país. ¿Qué ventaja le da a la persona obtener el grado policial? No sé si le escuché bien la pregunta. Sí. Lo que ellos iban a obtener a finales o a inicios de febrero es el grado de su inspector administrativo. Ellos no iban a estar en labores operativas, ellos no iban a andar en patrulla, ellos no van a andar en postas, ellos no van a andar en ningún operativo de ninguna forma. Ellos son administrativos por eso hay varias profesiones. Unos iban a estar en un grupo de abogados, otros iban a estar en telemática, otros médicos. Entonces, este tipo de adiestramiento no es necesario. Son personas que son egresados de la universidad, y el periodo de entrenamiento y de formación en la Academia Nacional de Policía es mínimo. El esfuerzo que se ocupa de ellos es mínimo totalmente. Entonces, yo creo que hay varias preguntas ahí que nos debemos de hacer. Por ejemplo, ¿qué pasó ese día del recibimiento de ellos? ¿Qué comieron y por qué se enfermaron? Y si comieron todo lo mismo, ¿por qué otros no se enfermaron? Entonces, yo creo que esas preguntas nos debemos de hacer todos, y es necesario también llegar hasta las últimas consecuencias para tomar acciones conforme a ley correspondido con mis antecesores, en que se debe tomar una acción ejemplarizante para que este tipo de situaciones no se vuelva a pasar en ninguna academia y en ningún lugar de formación del país. Sigo mencionando el nombre de los instructores que fueron escogidos para este entrenamiento, y partiendo de lo que dice el comisionado Leandro Osorio. Antes de ir a la pausa, un gusto saludarlo, comisionado Osorio. Quiero que, Cristian, si podemos poner qué fue lo que dijeron un grupo de parlamentarios. También el padre Ismael Moreno reaccionó al tema. Correcto. Sí, escuchémoslo antes de ir a la pausa, y luego volvemos pues para las opiniones tanto del comisionado Osorio como de Carlos Sierra y también del presidente del CODE, Hugo Maldonado. Cristian, por favor. Tenemos listo. Tenemos al padre Melo. ¿Lo tenemos listo? Y no, vamos a la pausa y cuando retornemos. Bueno, vamos al corte.
Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confunda fechas de pago y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bien, continuamos a esta hora de la tarde con este análisis de lo que pasó exactamente en la Academia Nacional de Policía. Bueno, escribió el padre Melo o Ismael Moreno, escribió a través de Twitter: exigimos informe creíble en torno a la muerte de 3 ciudadanos en entrenamiento de la ANAPO. Cualquier retraso es violación a los derechos humanos. Seguimos en espera un informe serio y aplicación de justicia sobre la muerte violenta de aficionado en estadio ocurrido meses atrás. También se pronunció la parlamentaria del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso se pronuncia con mucha preocupación por la muerte de 3 aspirantes a policías en la ANAPO. Hicimos una manifestación en la última reunión del Pleno, sin embargo tendremos que tomar medidas más contundentes para que no queden impunes. Don Carlos. Así es, don Hugo Maldonado. Más allá de las declaraciones que da la señora viceministra de Seguridad, ¿a qué se expone el Estado de Honduras? Usted manifestó al inicio que es la oportunidad de hacer una revisión del tipo de entrenamiento y desde luego los instructores. Don Hugo Maldonado. Muchas gracias, Carlito. Miren, el comisionado Leandro Osorio, el compañero de CIPRODE, el padre Merlo podrá, y todo el pueblo hondureño que nos está sintonizando a esta hora y viendo, realmente podemos establecer cosas que obviamente aquí quebrantaron el derecho, los derechos humanos de los amigos que se enfilaron ese día, que solo le bastó 6 horas para quitarle la vida. Debe de investigarse a profundidad. Nosotros como organismo de derechos humanos propusimos que fuera una comisión tripartita in situ al lugar, a la ANAPO, para que levantaran el informe y recomendaciones para el Ministerio de Seguridad, porque la ANAPO no puede seguir siendo o levantándose un perfil negativo de los hechos que se dan al interior. Yo creo que en esto vamos a coincidir con el padre Melo, con el comisionado Leandro Osorio, con el compañero de CIPRODE y con cualquier ser humano que nos esté escuchando viendo esta tarde. No pueden seguir pasando estos hechos. Y no quiero referirme a las declaraciones de la doctora viceministra de Seguridad, porque me parece que están siempre ha estado fuera de contexto. Y los que conocemos, yo tengo 40 años de estar en el movimiento de derechos humanos y creo que ofendió la inteligencia, el trabajo que tenemos de años en esta organización. Respeto su posicionamiento político en este momento, pero creo que aceptar los hechos que se dieron en la ANAPO
hubiese sido lo más correcto como Ministerio de Seguridad y ofrecerle al pueblo hondureño una investigación exhaustiva y que los que salieran responsables de estos hechos iban a ser puestos a la orden de los tribunales competentes. Reitero que muy correcta la posición del diputado Harry Dixon, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República, exigirle a Medicina Forense un informe respectivo urgente para la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, ya que el de Wilson Pérez desapareció, ya que no podemos ahondar en otros casos y que ellos desde el Estado mismo pueden hacer los cambios respectivos que se necesitan para poder tener un Ministerio de Seguridad o una academia de policía adecuado en el marco del respeto a los derechos humanos. Creo que han habido un sinnúmero de videos que con solo verlos nos da repudio, porque inclusive hasta la fuerza someten a una muchacha ya con su uniforme y que se está ahogando, asfixiando por el gas lacrimógeno. Realmente esas cosas no pueden estar pasando en la academia, y cuando el CODE establece que debe de revisarse la currícula con la cuales son preparados nuestros policías en este siglo XXI, debe de haber otra nueva currícula con mejores técnicas para poder confrontar, investigar la situación de la delincuencia, el crimen, etcétera, a nivel del campo. Reitero lo que dijeron nuestros compañeros, muchos de ellos, los que ya trabajaban administrativamente, no iban a agarrar una patrulla y andar en las postas policiales. Muchos de ellos no iban a estar en operativos, sino que era para servir al interior del Ministerio de Seguridad con un perfil diferente, inclusive hasta con un grado policial. Esperemos, nosotros lo que esperamos de la investigación que haga la DIDAPOL, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el mismo Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos, es que se llegue a la verdad de los hechos, y que la verdad de los hechos no se hayan ido a la tumba con los 3 jóvenes que ya fallecieron, y que todavía hay uno en este momento en cuidados intensivos en el hospital, y que hay otros en observación, y que desconocemos qué tipo de enfermedad interna se les va a declarar posteriormente por la circunstancia que vivieron a la llamada intoxicación, como lo estableció. Con mucho respeto, yo creo que sí, la doctora Yulisa puede emitir criterios, pero que debe de tener mucho cuidado y ser un poquito comedida en cuanto a las situaciones que se den en el marco de la violación a los derechos humanos al interior de la Academia de Policía. Comisionado Osorio. En efecto, armonizo con el licenciado Hugo Maldonado, y para mí son desafortunadas las declaraciones, y es un exabrupto de la señora viceministra el vertir un criterio sin tener todavía elementos de prueba, como es el dictamen médico forense de medicina forense, en el cual va a determinar la causa y la manera de muerte de los 3 aspirantes, y en ese sentido considero que se debe llegar hasta las últimas consecuencias y deducir responsabilidades, porque la autoridad, la responsabilidad es parte importante en este caso, y la autoridad con que actuaron estos jóvenes o los supuestos oficiales que comandaban este recibimiento, yo creo que hay una responsabilidad importante también como el director, y para mí el emitir un criterio sin tener argumentos, sin tener las pruebas científicas, que la prueba científica es indubitable, yo creo que son desafortunadas y obedecen que a acciones desesperadas. Y cuando una situación, una crisis, hay desesperación, entonces por lo general en este caso actuó desesperadamente de una forma errónea la señora viceministra. Don Carlos Sierra, partiendo de que ya eran funcionarios de la Secretaría de Seguridad y que la aspiración de tener el grado
policial es más que todo para el respeto y que no se cometan los abusos, digamos, por rangos inferiores a la investidura que tiene un médico, un abogado, y someterlos a un entrenamiento físico de extrema, como que iban a desempeñar operaciones, ¿a dónde nos conduce? Sí, mire, en efecto, yo creo que aquí, creo que todos coincidimos, en primer lugar, en que esto no está bien, no es correcto. Todos los hechos como se han dado, desde el manejo de los hechos, luego las autoridades del más alto nivel, lejos de tener una actitud de apertura hacia investigar, y reitero, que una investigación profunda pueda declarar o decirnos qué fue lo que pasó, más bien observamos una actitud de cierre. Y con lo que usted menciona ahora mismo, yo quiero recalcar un elemento que hemos venido discutiendo desde hace muchos años, que es, y sobre todo con este tema de ascender en grados o en el escalafón dentro de la institución policial o dentro de todo el sistema de la Secretaría de Justicia, de Seguridad, es este tema de que existe un currículo formal, pero existe un currículo oculto. Aquí don Leandro podrá mencionar con más detalle que esto lastimosamente ha sido una mala práctica por años dentro de la institución policial y de la Secretaría de Seguridad, que ese currículo oculto que se alimenta de la costumbres castrenses que venimos arraigando hace 3 décadas, exabruptos, violaciones a derechos humanos, entre otros, para mencionar de que un funcionario policial o un funcionario de la Secretaría de Seguridad es lo suficientemente rudo para tener este puesto, hoy nos tiene lamentando 3 muertos. Pero hemos venido documentando, observando y denunciando una serie de violaciones a derechos humanos que se dan al interno de los centros de formación, pero que después estos funcionarios, cuando salen de los centros de formación policial, lo reproducen con la ciudadanía. Entonces, reitero, es lamentable la muerte de estas 3 personas, pero es lamentable que las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad, lejos de ver como una oportunidad cambiar estas prácticas del currículo formal y del currículo oculto que tienen estos centros de formación, lejos de verlo como una oportunidad para arrancarlo y cambiarlo totalmente, lo que hacen es cerrarse. Eso nos parece totalmente incorrecto. Si recuerda, entre el 2014 y el 2015 hubo un intento por realizar un proceso de reforma profunda al sector de seguridad. Y uno de los principales elementos de los diagnósticos que se arrojaron en aquel momento era un cambio profundo en la currícula de formación de todos los funcionarios vinculados al sector seguridad y arrancar el currículo oculto que tiene que ver con este tipo de rituales, con este tipo de cultura de que está recibiendo la cátedra de derechos humanos mientras un maestro le está pisoteando la cara a un policía, está recibiendo la cátedra de ciudadanía mientras un policía le está diciendo que las personas civiles son civilones. O sea, son estos elementos que la Secretaría de Seguridad, si quiere realmente refundar la seguridad en este país, debe de atacar, o tuvo que haber empezado a atacar y haber cambiado, reitero, los currículums de formación, revisarlos y arrancar. Y esto solamente va a ocurrir de la siguiente manera, ¿no? Deducir responsabilidades de quienes siguen practicando estos actos. Con la deducción de responsabilidad, separar a los policías que mantienen prácticas castrenses dentro de los centros de formación policial. Número 3, abrir las academias para que las organizaciones de derechos humanos, el CONADE, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, podamos conocer qué es lo que ocurre en estos centros de formación. Y número 3, modernizarse. Las ciencias policiales son una ciencia. Y en el mundo hay formas para que se pueda hacer la instrucción policial sin violentarle los derechos a las personas. Hay formas para que un policía o una policía tenga
la capacidad física sin necesidad de violentarle su integridad física. Y así una serie de elementos. Hay ciencia para hacer esto, pero pareciera que hay una resistencia a poder cambiar de fondo estos elementos. Reitero, a mí me parece también lamentable que la Secretaría de Seguridad, desde sus máximas autoridades, lejos de ver esto como una oportunidad para sanear la institución, lo que haga es cerrarse. Y ya lo vemos, estamos viendo repetitiva esta actitud. Cada vez que hay un señalamiento hacia la Policía Nacional, en sus diferentes denominaciones, hay una reacción virulenta por parte de la viceministra. Una viceministra que conoce muy bien la institución policial, porque fue directora de que han venido dando por años por parte de algunos malos policías en el transcurso de los años. Así que yo sí quería levantar este elemento, ¿no? Que es muy importante que tomemos en cuenta esto y, claro, lamentar estas 3 muertes. Ojalá que la 4ª persona no fallezca, pero sí nos preocupa mucho, sobre todo esa actitud de cerrarse y no abrirse a una investigación más profunda e independiente. Sí. Ahora bien, para los 3 panelistas, ¿se perdió la oportunidad o todavía se está a tiempo para implementar una nueva currícula en la Policía Nacional para que tanto agentes como oficiales en realidad tengan una verdadera formación integral basada en primer lugar respeto a derechos humanos, segundo tolerancia y tercero una verdadera cultura de servicio y de combate a la delincuencia común y organizada? Don Hugo Maldonado. Bueno, muchas gracias. Miren, amigos, creo que Sierra y el comisionado en condición de retiro, Leandro, él más que todo conoce las decisiones, cómo se toman al interior del Ministerio de Seguridad. Él en su momento tomó decisiones, pues algunas para algunos acertadas y para otros desacertadas. Nosotros desde el punto de vista de derechos humanos lo que queremos es que la NAPO no siga en este momento siendo el foco de la atención negativa de la sociedad hondureña. En este momento coincido con usted cómo se plantea el cambio de la currícula, pero nosotros no queremos dejarla a nuestro criterio, sino a criterio de los técnicos que la revisen y sobre todo que diga cómo se puede mejorar inclusive la investigación criminal, porque ahí se preparan a los investigadores criminales futuros de Honduras. Entonces, ¿cómo mejorar toda esta práctica al interior de la NAPO y mejorar la cara de la NAPO? Debo decir algo y hoy lo voy a decir. Por ejemplo, el actual director de la ANAPO, el cual está suspendido, salió involucrado en aquellos busitos que fueron gaseados los compañeros, algunos activistas de derechos humanos en la universidad, por ejemplo. Entonces, que ya tiene un antecedente de esta naturaleza y que debe de ponérsele coto a esta situación de violaciones a los derechos humanos, y que personas que están al frente de una academia de policía donde se preparan a los futuros agentes del orden público no puede estar al frente, y creemos que es una buena forma cuando nosotros hablamos de cambiar a todo el personal de la academia, es la reingeniería que en este momento se puede realizar en beneficio del mismo Ministerio de Seguridad y con la nueva cara del sistema de preparación de nuestros agentes de policía. Comisionado Leandro Osorio, por lo que dice, disculpe, por lo que dice don Hugo Maldonado, discúlpeme, comisionado, es que le iba a agregar, hay prejuicio prácticamente de este oficial que estaba a cargo de la academia y que fue suspendido contra los civiles. Le escuchamos, comisionado. Bueno,
no escuché muy bien, pero lo que le decía es que se debe poner al frente de la Policía Nacional a personas con capacidades, a personas formadas, y como lo dijo el licenciado, mis antecesores, el director que estaba ahorita en este momento ha sido vinculado en otras situaciones ahí con miembros de derechos humanos. Entonces, el cambiar la currícula, yo considero de que se debe hacer unos afinamientos actualizar, estoy muy de acuerdo, porque hemos tenido una herencia militar en el cual el civil hay que mirarlo con desprecio, hay que mirarlo de medio lado. Entonces, y esto es una herencia que recibimos de parte del narcotraficante como Orlando Hernández, en el sentido de que muchos de estos oficiales que están al frente nunca fueron operativos, nunca anduvieron patrullando. Muchos de estos oficiales andaban con las carteras, andaban con los maletines, andaban asignados, y las primeras asignaciones que se les da operativamente cometen estos hierros, porque esto para mí fue una falta de supervisión. El director es el responsable por lo que pase y deje de pasar en una institución y en cualquier otro establecimiento, y en ese sentido considero de que se debe afinar y se debe mejorar y se debe buscar a las personas que van a estar al frente de la Policía Nacional, no solo en la academia, sino en la DPI y en otras instituciones a nivel nacional. Esta situación que decía don Carlos Sierra de ese culto todavía militarista, usted en su época, la academia era dirigida por coroneles, me imagino. No, en efecto, en ese tiempo el que era el cadete mayor laureado era el más tosco, el más bruto, el que le quitaba las cosas a uno, el más bravo, el que golpeaba más. Ese era el mejor cadete. Esa herencia la recibimos nosotros. El cadete que le daban en la raya era el cadete el más bravo, voy a decir con palabras coloquiales, el más tonto, el más loco. Ese era el mejor cadete. Entonces, esta era herencia, la hemos venido recibiendo desde antes. Entonces, tenemos que quitarnos esa cultura de la violencia entre las unidades policiales, porque, como bien lo decían ustedes anteriormente, el servicio que se va a prestar es al ciudadano, un servicio de seguridad cercano al ciudadano, de proximidad, como lo hacen otras policías de primer mundo. Entonces, acá nos falta mucho que aprender, y esta lección yo creo que debe ser un punto de inflexión para que no se vuelva a dar un paso más en la Policía Nacional de Honduras y ninguna institución de formación de oficiales. Bien, comisionado. Bueno, el comisionado Leandro Osorio, le agradecemos mucho, comisionado. Gracias, comisionado. Todo el pueblo hondureño, buenas tardes. Comisionado Leandro Osorio en situación de retiro. Vamos a la pausa. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confunda fechas de pago. Y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre qué tipo de prácticas o entrenamiento se le da a los aspirantes a oficiales en la Policía Nacional Preventiva.
estaba el comisionado en situación de retiro, Leandro Osorio. Continuamos con don Carlos Sierra. Él es de la Comisión de Seguridad de CIPRODE. Y don Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, ya en las conclusiones finales. Brian Flores. Don Hugo Maldonado, ya para ir aterrizando, ¿qué hay que hacer entonces con la policía? Bueno, yo creo, Seado, es que la policía para nosotros debe ser un ente, igual creo que vamos a coincidir con Carlos, que debe de su ente depurador al interior de la ley de policía es irse depurando a lo interno, ir haciendo las estrategias que tenga el ministro de Seguridad en cuanto a la situación de la seguridad pública, ir mejorando cualquier tipo de práctica al interior de la policía, debe ir concatenada hacia la voluntad del respeto de los derechos humanos y sobre todo ir mejorando su vista en el marco de la sociedad y en el marco del respeto a los derechos humanos. Tiene que ir mejorando sus prácticas en todos los aspectos. Creo que esto va a llamar poderosamente la atención y la reflexión, a someter a esa reingeniería la Academia de Policía, un alto a las violaciones a los derechos humanos y a revisar todo el proceso curricular, a revisar el trato que al revisar el proceso curricular se revisa el trato curricular y el trato que se le da a cada uno de los aspirantes. ¿Para qué? Para tener mejores policías, mejores profesionales en las calles, en los municipios, en las postas policiales. No desquitarse con el civil, las troleadas o la situación de las bombas lacrimógenas que ellos absorbieron al interior de los entrenamientos, írselas a desquitar, por ejemplo, con la sociedad civil. Creo que todo tiene su revisión y estamos en un buen momento como para poder colaborar con el Ministerio de Seguridad en el marco de mejorar la situación del accionar de no solo los de la academia, sino que los de cada uno de las postas policiales, los que están en los centros penitenciarios. Se nos fue el tiempo, don Hugo. Disculpe, don Hugo. Don Hugo, se nos fue el tiempo. Gracias por todo, muy amable. Muchas gracias, don Hugo. Gracias, amigo, por atendernos. Un placer, amigo. Muchas gracias, don Carlos Sierra. En 30 segundos, don Carlos. Sí, no, rápidamente, miren, ¿hemos perdido la oportunidad? No hemos perdido la oportunidad. La policía, la institución policial puede rescatarse. ¿Quién necesita que ese plan de rescate pase por una verdadera depuración, por una profesionalización? Hay policías que durante los últimos 15 años no han recibido ni siquiera un curso. Debe existir una modernización de la policía. Y claro, y debe de arrancarse esta cultura castrense que realmente se mantiene. Usted puede observar a la policía por una cultura de un funcionario público que se debe a la ciudadanía. Y no muy bien, muy amable, Carlos. Tenerle miedo o terror. Así que sí se puede hacer. Hace 10 años tuvimos un ejercicio importante de un intento de depuración. Claro. Nos tardamos casi un Carlos, año ¿nos escucha? Que después se perdió, ¿verdad? Bien, nos quedamos sin tiempo. Lastimosamente no nos estaba escuchando. Pero bueno, gracias por su participación en Cuarto Poder. Nos quedamos sin tiempo. Encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder. El programa que usted acaba de escuchar